Sí, segunda parte de la octava clase de macroeconomía y seguimos. Estábamos viendo la relación entre el ahorro privado, el ahorro público, la inversión y el balance de pagos. Miren cuántas relaciones descubrimos. Descubrimos que en cualquier país resulta que la suma del ahorro privado, es decir, el ahorro de las familias, que lo descubrimos con esta parte de la fórmula, más el ahorro público, que está desmenuzado en esta parte de la fórmula. Todo eso, la suma de todo el ahorro privado más el ahorro público, dijimos, es igual a la inversión neta, porque es la inversión bruta menos las amortizaciones, más toda esta parte que nos quedó de este lado, que lo llamamos ahorro externo, pero que también lo podríamos llamar, está perfectamente bien, lo podríamos llamar saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Entonces yo les estaba dando un ejemplo y ahora se los voy a cambiar. Miren, se llegan a ver estos números, los voy a poner un poquito más grandes. Supongamos que el ahorro de las familias es de 14.000 pesos y que el Estado, para ser algo más realista, en lugar de superávit tuvo un déficit de 2.000, ¿sí? Entonces, toda esta parte de la fórmula, el ahorro privado, me totaliza 14.000 pesos positivos. Pero toda esta parte de la fórmula, cuando al total de impuestos recaudados le resto todo lo que gastó el Estado, en lugar de ahorro público tengo desahorro público. 2.000 restando. 14.000 menos 2.000 me tiene que dar igual a 12.000. La igualdad se va a tener que respetar. Así que si la inversión fue de 10.000, quiere decir que todavía sigo teniendo un saldo positivo en la cuenta corriente. O sea, sabiendo el ahorro y sabiendo la inversión, yo puedo calcular por diferencia, por ejemplo, el saldo corriente del balance de pagos. Pero eso no es todo. Hay algo más importante todavía. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Estos numeritos se llegaron a ver? ¿Se entienden? Hay algo más importante todavía, chicos. Miren, esto también me significa que si el total... Ahí está, quería volver atrás. Esto significa que si el ahorro, en este caso 14.000 menos 2.000, el total de todo el ahorro del país dio 12.000. Si el ahorro supera a la inversión, repito, si el ahorro, la suma de ahorro público más ahorro privado, o al revés, la suma de ahorro privado, en este caso menos desahorro público. Si el ahorro nacional, 12.000 pesos, supera a la inversión, quiere decir, piénsenlo de esta manera, que todo lo que se invirtió en ese año en el país se pudo invertir con ahorro nacional. No se dependió de pedir prestado ahorros extranjeros. Reitero y piénsenlo, siempre que el total del ahorro de un país sea superior a la inversión, quiere decir que toda esa inversión fue financiada con ahorro nacional. Y eso también me lo demuestra, que no tuve que pedir préstamos, el hecho de que el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos me dé superávit. Como yo les contaba el otro día, como decía el maestro Aldo Ferrer. Lo ideal para un país es tener superávit en la cuenta corriente del balance de pagos. No como dicen los economistas liberales, que solamente se fijan en esto,
en si el Estado tuvo superávit o déficit. Quizá es más importante esto, el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos, porque teniendo un saldo positivo en el balance de pagos, el ahorro del país es suficiente para financiar la inversión y todavía sobra. Hay familias que probablemente hayan destinado parte del ahorro, qué sé yo, a invertir en otro país. También habrá familias que, fíjense que el Estado tuvo un déficit de 2.000 y muchas veces el Estado financia ese déficit emitiendo títulos públicos. ¿Qué son los títulos públicos? Papeles de deuda del Estado. El Estado, cuando emite títulos públicos, se endeuda. Pero no estoy hablando de los títulos de la deuda externa, estoy hablando de títulos públicos en pesos. El Estado, el Ministerio de Economía, constantemente, si tiene déficit, puede emitir títulos públicos en pesos que son comprados por algunas familias que tienen ahorros de sobra y los compra porque el Estado después se los va a devolver con intereses. Los compra para ganar intereses. Entonces, probablemente una partecita de estos 14.000 pesos del ahorro privado fueron a parar a financiar el déficit del Estado. Y eso no es malo. Es una forma que tiene el Estado de financiar su déficit fiscal, recurriendo a venderle títulos públicos a los que tienen el ahorro privado. Dije varias cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, Juan. Dale. Si yo estoy señalando la pantalla, pero vos no me ves, obviamente. Si en el desahorro público fuera muy superior, por ejemplo, no sé, ponerle 10.000 ahora, Sí. ¿sí? La balanza de pagos daría negativa, la balanza del saldo de la cuenta corriente. Claro, 14.000 menos 10.000 te da 4.000, y para que acá dé 4.000, a 10.000 le tengo que restar 6.000, si no me equivoco. Está bien. Y Ahí se iguala. Entonces acá okay. tenés dos problemas juntos, Roberto. Tenés el famoso problema del déficit fiscal, pero tenés un problema que para mí es más grave, que es el saldo negativo en la cuenta corriente del balance de pagos. Claro, eso iba. Es lo que decías la otra vez de ir a pedir préstamo para salvar de esta situación en el corto plazo. Claro. Era Y eso que decíamos. el gobierno te dice, el préstamo lo pido a Estados, al Fondo Monetario porque tengo que cubrir el déficit. Mentira. El déficit se cubre en pesos y le puedo pedir la plata al sector privado adentro del país, en pesos. Lo que voy a tener que cubrir en dólares, es por eso voy a tener que pedir al exterior, es el saldo negativo de la cuenta corriente del balance de pagos. Yo les decía que no los engañen. Cuando pedimos un préstamo al exterior, no es para cubrir el déficit fiscal, que lo puedo cubrir en pesos, recurriendo al ahorro privado, a pedir prestado a las familias, o al Banco Central, que ya lo veremos en su momento, sino que los préstamos al exterior los termino pidiendo cuando yo tengo negativo en el saldo de la cuenta corriente. ¿Contesté tu pregunta? ¿O no? Sí. Sí. ¿Querés agregar algo? No, lo estaba pensando, ¿por qué esos 6.000 no se pueden suplir con deuda de las familias, como vos decís también? Únicamente que las familias te presten dólares, Roberto. Ah, Porque okay. mientras que estos 10.000 de déficit fiscal los cubrís perfectamente con pesos de los argentinos, esto acordate que está en dólares. Yo acá lo Claro, pongo traducido a pesos, ahí está traducido a pesos, pero ese dinero son dólares que te faltan de la claro, balanza de pagos, mientras que estos perfecto. son pesos que te faltan. Perfecto. Y una última cosa les pido que miren de este ejemplo que dio Roberto, porque lo iba a dar yo, que me adelantaste. Les pido que miren que cuando el saldo de la cuenta corriente da negativo, repito, cuando el saldo de la cuenta corriente da negativo, es porque el ahorro nacional
¿Cuánto da en este caso el ahorro de toda la nación? 4.000. 4.000. Bien, bien. Pero no alcanza para solventar la inversión. Correcto. Entonces, la otra Y conclusión, la tienen escrita más abajo en el apunte. ¿Sí, Maricel? No, eso, yo te iba a preguntar eso, se da también cuando el total del ahorro no alcanza para solventar la inversión del país. Exacto. Siempre que el saldo de la cuenta corriente da negativa, coincide con que el total del ahorro es menor a la inversión. Se invirtió más de lo que se ahorró. ¿Cómo puede ser eso posible? Y porque hubo que pedir prestado. Entonces ahí está el problema del saldo negativo en la cuenta corriente. El ahorro nacional no fue suficiente para financiar la inversión interna. ¿Podemos seguir con otro concepto? ¿O quieren preguntar algo de esto? Profe, le hago una preguntita. Sí. Una preguntita, que está más adelante, ya terminando, porque yo lo que hago siempre es hacer un resumen, y dice que si el saldo es positivo, el ahorro nacional supera la inversión bruta, entonces la posición del país en ese periodo es de préstamo o acreedora. Yo entiendo cuando dice acreedora, pero ¿por qué dice de préstamo? Porque significa que no nos están prestando a nosotros, sino que en el fondo es como si le estuviéramos prestando al resto del mundo. Ah, eso es lo que no entendía, porque si estamos en una buena posición, ¿por qué diría préstamo? No, de préstamo quiere decir no que nos prestaron. Fíjate, Claro, la otra dice de endeudamiento. Pero te estás adelantando a lo que viene ahora. A lo que viene ahora. Miren, por favor. Último, con esto terminamos, chicos, con este apunte. A ver, ahora vamos a ver lo mismo, pero con una fórmula más fácil que la anterior, ¿eh? Ya pasamos la más complicada. Vamos a ver lo mismo, pero con una fórmula más fácil. Vamos a ver la relación entre el ahorro nacional, la inversión bruta y el ahorro externo. Porque esta fórmula, ojo, que relacionaba el ahorro con la inversión neta, no con la inversión bruta. Es una pequeña diferencia entre inversión neta e inversión bruta. La pequeña diferencia está en las amortizaciones. Pero ahora vamos a ver una fórmula más fácil que también relaciona el ahorro con la inversión, pero vamos a relacionar ahora el total del ahorro nacional con la inversión bruta. Y para eso vamos a partir de esta fórmula. Esta fórmula, ustedes la conocen, pero repasémosla, es la fórmula del Producto Bruto Nacional a precios de mercado. Si yo quiero descomponer, desmenuzar los componentes del Producto Bruto Nacional a precio de mercado, podemos partir del Producto Bruto Interno a precio de mercado, consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, la famosa fórmula de Producto Bruto Interno a precios de mercado, le sumo o resto las rentas netas del exterior y ya está. Estoy en Producto Bruto Nacional a precio de mercado. ¿De acuerdo? Un solo ajuste tuve que hacer. Entonces ahora, con esta fórmula, mucho más cortito que antes, voy a tratar de pasar para el otro lado todo lo que tenga que ver con ahorro y dejar de vuelta de este lado, dejar la inversión. Entonces, si al Producto Bruto Nacional, que de alguna manera también mide toda la riqueza que se genera en un periodo en un país, le restamos todo lo que consumen las familias y todo lo que gasta el Estado, es decir, el consumo privado que acá está positivo, lo paso para este lado negativo. Y el gasto del Estado, que acá está positivo, también lo paso para este lado negativo. Piensen ustedes que este concepto es una forma más fácil de ver al ahorro nacional. Es toda la riqueza que se produjo en un año en un país, que ingresó realmente a la nación, por eso tomo el Producto Bruto Nacional y no el interno, y le resto todo lo que gastamos en el país, lo que gastan las familias y lo que gasta el Estado, porque el Estado gasta.
Entonces, al restarle el gasto privado de las familias y el gasto del Estado, puedo decir que esto, Producto Bruto Nacional menos consumo privado menos gasto público, es otra forma de medir el ahorro nacional. La única desventaja que tiene esta fórmula es que no pude separar el ahorro privado del público. Está todo juntito, ahorro nacional. Esto no es ahorro privado, es ahorro nacional. ¿Me siguen hasta ahí? Si se entiende que esto es el ahorro nacional, fíjense lo que me quedó del otro lado. Es parecido a la fórmula anterior. Me quedó la inversión solamente que sin restar las amortizaciones. O sea que me quedó la inversión bruta. Y todo el resto que me quedó de este lado, esto, ¿qué es? Les pregunto, ¿qué es? El ahorro externo. El ahorro externo o saldo de la cuenta corriente del cuenta balance de pagos. Sí. Entonces, llegamos a la misma conclusión que la anterior, solamente que con una fórmula más simple. Fíjense, chicos, si el ahorro nacional es mayor que la inversión, es porque el saldo de la cuenta corriente da positivo. Y al revés, si el ahorro nacional es menor que la inversión, eso es porque el saldo de la cuenta corriente da negativo. Qué importante es en un país el saldo de la cuenta corriente, que hace que cambien las demás variables. Les muestro un par de cosas más del apunte y me dicen si se entienden las conclusiones. Dice el apunte: conceptualmente, el ahorro nacional es la suma de todo el ahorro privado más el público. No está separado, pero este importe es igual al de esta fórmula. Es la suma del ahorro privado más el público. Segundo, dice, el ahorro nacional es igual al Producto Bruto Nacional menos el consumo privado y menos el gasto público. Lo que vimos acá. El ahorro nacional es igual al Producto Bruto Nacional menos todo lo que gastamos, consumo privado y gasto público. Y por último están las conclusiones. Dice, el ahorro nacional coincide con la suma de la inversión bruta más el ahorro externo. Lo vemos acá. El ahorro nacional coincide con la suma de inversión bruta más ahorro externo. Y finalmente, las conclusiones más importantes. Podemos tener dos situaciones. Si el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos es positivo, o sea, si tenemos un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, entonces quiere decir que el ahorro nacional supera a la inversión bruta. Y si el ahorro nacional supera la inversión bruta, o sea, fue más que suficiente para financiar la inversión bruta del país, entonces dice que el país se encuentra en una posición de préstamo o, para ser más claro, en una posición acreedora respecto del resto del mundo. No estamos ese año en una posición deudora. Podemos arrastrar deuda externa de años anteriores, pero acá estamos hablando de este periodo. En este periodo, en ese año, si el país tuvo un superávit en su cuenta corriente, entonces el ahorro nacional superó a la inversión y decimos que en ese año la posición del país fue acreedora respecto del resto del mundo. No le debemos al resto del mundo. En ese año, no significa que podamos arrastrar deuda de años anteriores. Y al revés, dice el apunte. En cambio, si el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos fuera negativo, o sea, si tuviéramos un déficit en el saldo de la cuenta corriente, significa entonces que el ahorro nacional no llega a financiar a la inversión bruta. Si este es negativo,
el ahorro nacional no es suficiente para financiar la inversión del país. Por lo tanto, podemos decir que parte de la inversión se ha financiado con ahorros que provienen del resto del mundo, por lo que en ese periodo el país se encuentra en una posición de endeudamiento o de deudora con respecto al resto del mundo. ¿Preguntas hasta ahí? Voy a volver, a ver si lo puse bien, sí. Chicos, voy a volver al caso para finalizar la clase. Voy a volver al caso práctico número 1, que habíamos resuelto la mayor parte de la clase pasada. Si no lo tienen a mano, no importa. Miren la pantalla de lo que les estoy mostrando y después ustedes tranquilos lo analizan al caso práctico número 1, que además tienen la solución. Estamos en condiciones de resolver la parte que no pudimos resolver el otro día. Nosotros, del caso práctico número 1, habíamos calculado el Producto Bruto Interno según el enfoque del gasto, habíamos calculado el Producto Bruto Interno según el enfoque del ingreso. Si alguno no estuvo en esa clase, la puede ver por YouTube. Habíamos demostrado la igualdad entre la oferta y la demanda agregada. Habíamos calculado todas las rentas netas del exterior, que nos daba un déficit de rentas de 44.000 pesos negativo. Habíamos calculado el Producto Neto Interno, el Producto Neto Nacional. Habíamos llegado a calcular el ingreso disponible. Y habíamos llegado a hacer todo el balance de pagos. El balance de pagos nos había dado 31.000 pesos de superávit en la cuenta corriente, nos había dado 10.000 pesos negativos en la cuenta capital y financiera, y nos había dado una variación de reservas positiva de 21.000 pesos, ¿sí? Que salían de 31.000 positivo menos 10.000 negativo. Pero ahora lo que más nos va a interesar para lo que vamos a terminar de hacer es el saldo de la cuenta corriente, que había dado 31.000 pesos positivos. Hasta ahí habíamos llegado, punto 8. El punto 9, miren lo que nos pide. Nos pide que hagamos la comprobación del equilibrio macroeconómico relacionando el ahorro privado, el ahorro público, con la inversión neta y el ahorro externo. Chicos, me lo está diciendo el enunciado qué fórmula tengo que usar. Miren el enunciado. Dice que tengo que relacionar al ahorro privado y al ahorro público con la inversión neta y el ahorro externo. ¿Cuál de las dos fórmulas de las que vimos me está pidiendo? ¿La que vimos primero más compleja o la que vimos segundo más fácil? La primera. La Me primera. está pidiendo la primera, porque me está pidiendo que al ahorro lo separe en ahorro privado y en ahorro público. Ahorro público. La inversión es neta, no bruta. Exacto, inversión neta. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver el punto 9, ustedes tienen la solución, es escribir toda la fórmula, y yo lo hago así para no tener que estudiarla de memoria. Primero escribo los conceptos. Ahorro privado más ahorro o desahorro público es igual a inversión neta más ahorro externo. Y después empiezo a pensar, ¿qué era el ahorro privado? Bueno, el ahorro privado es la parte del ingreso disponible que no se destina al consumo. Es el ingreso disponible menos el consumo y además sumarle el ahorro neto empresarial. ¿Qué es el ahorro público? Y tengo que tomar todos los ingresos del Estado
y restarle todos los egresos del Estado. Es una forma de no tener que estudiarla de memoria, digo. Razonar qué es el ahorro público. Entonces, el total de impuestos recaudados menos todo lo que el Estado gasta. ¿Qué es la inversión neta? Lo tengo que saber, es la inversión menos las amortizaciones. ¿Y qué es el ahorro externo? Es el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Exportaciones menos importaciones, más menos rentas netas del exterior. Entonces, una vez que escribí la fórmula, si la quieren estudiar de memoria, estudienla, pero lo que yo digo es que acá lo importante es razonarla, porque después vamos a tener que hacer análisis y contestar preguntas que implican razonar la fórmula, no saberla de memoria. Pero una vez que puse la fórmula, lo único que tengo que hacer, chicos, es reemplazar los importes. El ingreso disponible ya estaba calculado, el consumo privado ya lo teníamos, el ahorro neto empresarial también. El total de impuestos que recauda el Estado, simplemente hay que sumar los indirectos más los directos, porque los datos los teníamos por separado, sumar los impuestos directos más los indirectos. El gasto público lo teníamos, las subvenciones las teníamos, las transferencias las teníamos. A la inversión bruta le restamos las amortizaciones que las teníamos. Y fíjense, esto cada uno lo hace como quiere, en vez de copiar el total de exportaciones, menos importaciones, más menos rentas netas del exterior, puse acá directamente los 31.000 pesos, que es todo esto. Es el saldo positivo, es el superávit de la cuenta corriente del balance de pagos. ¿Se entiende lo que dice? Cada uno eso lo hace a su manera mientras lo haga bien. ¿Se entiende hasta ahí lo que pusimos o no? Entonces, hago la cuenta de todo este paréntesis y obtengo el ahorro privado, da 229.000. Hago la cuenta de todo este paréntesis, que es más largo, porque tiene 4 cifras. El total de impuestos menos el gasto público, menos las subvenciones, menos las transferencias. Hago toda esa cuenta y me dio 7.000 positivo. ¡Qué suerte! Ese estado que tuvo, chicos. Superávit fiscal. Exacto. Ese estado tuvo un superávit fiscal. Muy bien. Entonces, ahorro privado dio 229.000. Ahorro público dio superávit fiscal 7.000. De este lado me quedó la inversión neta de 205.000 más los 31.000 pesos que yo ya sabía que me daba el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Si suman esto más esto, comprueban que da el mismo resultado. Ni siquiera lo puse al resultado. Conviene ponerlo así, porque yo simplemente lo que me pidió el enunciado es demostrar el equilibrio entre el ahorro privado y el ahorro público con la inversión neta y el ahorro externo. Quedó demostrado. ¿Preguntas? Y lo mismo vamos a hacer, chicos, con el punto 10. Porque el punto 10, y con esto vamos a terminar la clase de hoy porque hasta acá nos alcanza el tiempo, el punto 10 nos pide la comprobación del equilibrio macroeconómico, pero miren lo que dice, que ahora relacione el ahorro nacional con la inversión bruta y el ahorro externo. El ahorro nacional con la inversión bruta y el ahorro externo. Entonces, quiere decir que en el punto 10 yo voy a tener que utilizar la fórmula que habíamos visto hace un ratito. El producto... acá está. La fórmula es esta. Acá abajo. La fórmula es Producto Bruto Nacional a precios de mercado menos consumo privado menos gasto público
Todo eso es el ahorro nacional. Y eso es igual a la inversión bruta más el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. La fórmula que vimos hace un ratito. Pero ¿qué pasó? Yo quiero reemplazar cada una de estas cosas por sus valores. Y si se fijan a lo largo de todo el trabajo práctico, hay un solo dato que no lo teníamos calculado. No lo teníamos calculado. Era el Producto Bruto Nacional a precios de mercado. Si no lo tenés calculado, lo calculás y punto. Como el Producto Bruto Nacional a precio de mercado no estaba calculado, lo calculo. Producto Bruto Interno a precio de mercado, más menos rentas del exterior. El Producto Bruto Interno a precio de mercado sí estaba calculado desde el punto 1, 685.000. Le resto los 44.000 pesos de las rentas netas del exterior y obtengo el Producto Bruto Nacional a precios de mercado, que es un dato que necesito y que no lo tenía calculado, 641.000. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a la fórmula que me piden, que relacione todo esto que, repito, es el ahorro nacional con la inversión bruta y el ahorro externo. Producto Bruto Nacional lo acabo de calcular, 641.000. Le resto el consumo privado que ya lo tenía, le resto el gasto público que ya lo tenía, y haciendo esta cuenta obtengo el ahorro nacional, 241.000 pesos. Del otro lado tengo la inversión bruta, en este caso en vez de 205.000 es 210.000, porque es sin restar las amortizaciones. Y el ahorro externo, si ustedes quieren pueden calcular la suma de las exportaciones, menos la suma de las importaciones, hacer toda esta cuenta. Pero les va a dar, acá la hice yo, miren, acá puse, el total de exportaciones 140.000, menos el total de importaciones 65.000, pero en total les va a dar, ya sabemos que va a dar 31.000, que es el saldo de la cuenta corriente del balance de pago. ¿Se entiende o los estoy mareando mucho? Entonces, fíjense que la inversión bruta, 210.000, más los 31.000 de ahorro externo, es igual al ahorro nacional. Es igual al ahorro nacional. Y después, cuando me piden que saque una conclusión, porque en el punto 12 me piden que saque una conclusión, a ver, antes de leer lo que escribí yo, ¿cuál es la conclusión de ustedes mirando estas cifras? Ese país, primero les pregunto, ¿tiene una posición deudora o acreedora con respecto al resto del mundo? Acreedora. Acreedora. ¿Y por qué? ¿Cómo se dan cuenta? Porque el saldo de la cuenta corriente es positivo Sí. y porque el ahorro nacional es mayor a la inversión. Muy bien, muy pero muy bien. Eso que pusiste en palabras hay que ponerlo por escrito y punto. Yo acá puse algo parecido, porque nos piden una conclusión. Dado que el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos da positivo, se observa que el ahorro nacional supera a la inversión bruta, por lo que el ahorro nacional es más que suficiente para financiar dicha inversión. Por lo tanto, eso coloca al país en una posición acreedora con respecto al resto del mundo.